El invitado de hoy es un chef chileno nacido en Maipú, donde descubrió su pasión por la cocina en el colegio CTP y consolidó su experiencia en restaurantes como Ébano y Taringa. Su trayectoria se fortaleció en José Ramón, donde explora la identidad chilena y el rescate patrimonial del sándwich nacional. Ha trabajado en grandes proyectos, integrando siempre la innovación y tradición nacional chilena. Quiero darle la bienvenida al chef Mario Salazar. ¿Cómo estás, chef? Bien, bien, gracias. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién es Mario Salazar? Bueno, yo diría que Mario Salazar es un cocinero, un cabro chico, busquilla, inquieto, dinámico. Me gusta andar explorando cosas que no tengo idea, ¿cachai? Todo lo que no conozco me llama mucho la atención y eso yo creo que ha llegado a ser parte importante de las decisiones que he tomado como culinariamente hablando. ¿De dónde nace esta pasión por la cocina? Bueno, mi mamá, bueno, es una cocinera, como muchas mamás, que tiene esas cositas que uno ahora más grande va valorando. O sea, le gusta comer fresco, le gusta comer del día, entonces cocina prácticamente todos los días, se capa las masas. Yo creo que por ahí viene un poquito también el amor y la pasión por las tradiciones. Pero básicamente fue inculcado desde chico, de ver a mi mamá todos los días cocinando cositas ricas. Y luego desde el liceo donde estudié, que es el CTP, donde en mi primera práctica descubrí que en realidad la cocina me movía el piso, que sentía una adrenalina cuando estaba en un servicio, en un ratch, que es difícil, muy difícil de describir. El hecho de estar apanado, de estar con las comandas que salen, y esa adrenalina o ese momento, que yo creo que muchos colegas van a coincidir conmigo, es algo que es difícil de explicar y es lo que nos motiva a estar metido en una cocina. ¿Qué significó para ti asumir una cocina tan joven? Bueno, yo partí en el Taringa con una jefatura de cocina más o menos a los 21 años, 20 años. Para mí fue un desafío súper importante, igual con el ímpetu que tienen los jóvenes de creer que se la saben todas y asumir un desafío con esa perspectiva. Bueno, tuve que dar la vida nomás, pues me tocó estar turnos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Aprendí un montón. Tampoco es que recomiende a todos los cocineros hacer lo mismo que hice yo, tiene que ver con mi personalidad, con no querer tirar la toalla y demostrar que sí me la podía en el fondo. Y tuve que lidiar con hartas cositas. De partida, los cocineros más viejos, más antiguos, ¿cachai? Que tienen un montón más de oficio que un cabro de 20, 21 años, y que de cierta manera tuve que transmitirles y también recibir que podíamos aprender cada uno del otro. ¿Cachai? Un cocinero que de repente viene de otra escuela, más de oficio, tiene ciertas cositas que hoy en día en la cocina están obsoletas, y por otra parte llegar con el ímpetu creyendo que te las sabes todas me jugaba en contra, o yo creo que juega en contra cualquier cabro joven, cocinero joven, y es importante de repente que alguien con un poco más de oficio, con más trayectoria, te aterrice un poco, y el complemento de esas dos cosas yo creo que fue clave para que yo pudiera asumir el liderazgo de esa cocina, entendiendo que también el trabajo de la cocina es en equipo y que yo dependo de mi equipo, no puedo hacer las cosas solo. Y eso, fue clave Johnny Percy, un tío, le digo tío, imagínate ahora, ¿cachai? Un amigo, claro, un cariño que finalmente se transforma en algo más que un compañero de trabajo, trabajar con gente de la que podéis sacar experiencia y también entregar lo que uno va aprendiendo en el camino. Este es un punto importante, el liderazgo. Te fuiste complementando gracias a las diversas opiniones o circunstancias que sucedieron en el momento. Claro. ¿Qué habilidades del liderazgo desarrollaste en esa etapa? Habilidades blandas de todas maneras, ¿cachai? Fue algo que tampoco yo tenía tan lejano a mi postura dentro de un equipo, ¿cachai? Tampoco fue que siempre yo creyera que sabía más que el resto o que yo iba a tirar este buque solo, pero claro, aprendí habilidades blandas, la manipulación de la información, cómo uno dice las cosas, cómo uno las plantea. Cambia mucho la recepción del equipo dependiendo también de el periodo del equipo. Hay veces que los equipos están súper nublados, otras veces que tú entras a la cocina y todo un amor, ¿cachai? Otras veces donde los roces entre las personas hacen que el ambiente laboral sea un poco más difícil. Eso, entonces generar buen ambiente laboral y entender que desde el ambiente laboral nosotros vamos a poder entregar un mejor servicio fue clave. Entonces empezamos a tratar de implementar reuniones donde éramos capaces de quizás demorarnos 1 hora y media en poder sacar un tema, pero que al final todos salían un poquito más livianos y con una carga menos de presión, se podría decir, gracias al diálogo
principalmente. Y ahí uno funciona básicamente como mediador, ¿cachai? Tú también como líder de cocina o como un jefe de cocina podéis poner ciertos límites, obviamente, que sin llegar a los golpes, sin llegar a las agresiones verbales, yo creo que es clave, pero el diálogo dentro de las cocinas es algo que debe ser igual de común que otras cosas. ¿Cómo entiendes el rescate de la identidad chilena y por qué crees que es importante a día de hoy aplicarlo? Bueno, a mí me pasó que yo vengo de una generación de cocineros. Yo salí del colegio el año 2006, del 2006 en adelante comencé a tener como, de cierta manera, hacer mi camino, mi carrera como cocinero. Y estábamos en un periodo donde sí mirábamos para afuera, ¿cachai? Con todo lo que tú veías ahí dentro de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, de hecho el ébano hacía comida tailandesa y sushi. En esa época en Chile no existían muchos barcitos de sushi, y diría que fue uno de los pioneros, y tampoco de comida tailandesa. Entonces en realidad la cultura gastronómica en esa época está concentrada en mirar hacia afuera. Al poco rato, al poco andar como cocinero, me di cuenta que nosotros teníamos muchos valores agregados a los cuales no le estábamos sacando provecho, y también pues mirando de repente, observando técnicas de afuera, tratábamos de replicar un plato chileno, pero con una visión un poquito más universal, se podría decir, aplicando ciertas técnicas. Lo que yo creo que sí funciona y sí ha funcionado mucho y que tiene también su valor, y ese es un trabajo que ya se lleva haciendo varios años, pero que no precisamente era reconocernos culinariamente, ¿cachai? No era necesariamente reconocer que nuestro ingrediente y que nuestra receta eran buenas por sí, ¿cachai? Como lo es, no sé, una cazuela, como lo puede ser, yo digo, aunque pueda tener de repente detractores de esto, pero que la sanguchería chilena es algo que nos identifica completamente, ¿cachai? Un sanguchito te lo puedes comer de desayuno, almuerzo, cena, en la tarde, bajón, en cualquier horario, y está dentro de de toda nuestra como despensa en las casas, en los departamentos, en los trabajos. Siempre hay un sanguchito por ahí metido. Y otra cosa que es importante, todos tenemos opinión con respecto a un sándwich, ¿cachai? Todos saben cuál es tu picada del completo, cuál es tu picada de dónde te comís tu churrasco, dónde te comís tu lomito, dónde vais cuando querís comer, no sé, la mejor carne mechada. Y eso finalmente me lleva a la conclusión de que ese tipo de preparaciones, o la sanguchería en sí, nos representa mucho, porque tenemos mucha opinión, tenemos, como lo hacen los mexicanos con los tacos todos tienen, o sea, en México todos tienen la opinión del taco al pastor, y tienen un ranking, ¿cachai? De sus 5 mejores tacos al pastor. Y ellos se sienten completamente identificados con lo que comen, con lo que hablan y con lo simple que es un taco. O sea, de parte nuestra yo creo que debiese ser más o menos lo mismo. Debiésemos sentir el mismo orgullo del mejor churrasco italiano, del mejor lomito italiano, del mejor lomito completo. Deberíamos tener todo nuestro ranking de 5 restaurantes o 5 picadas para ir a comerse este tipo de preparación. Y yo creo que existe, y cada vez existe más, y cada vez nos sentimos más orgullosos de eso. Este es un punto de la sanguchería. Aquí tenemos un pequeño guiño. Estamos en José Ramón, una sanguchería tradicional chilena. ¿Cómo llegas a José Ramón? Bueno, de José Ramón llegué más o menos el año 2014, después de haber trabajado en el Taringa. Había hecho un par de pasaditas por el Ambrosía, estuve un periodo corto en Europeo, de Goyride. Fueron restaurantes que yo anduve de cierta manera trabajando en este periodo entre el 2012, 2014, 2015, 2016. Caigo a José Ramón por el dato de Leo Sichel, otro amigo chef, que me dice: oye Mario, puta, hay una vacante para José Ramón, yo creo que es un lugar que te cae como anillo al dedo. Yo creo que sin saberlo ya estaba muy identificado con los sabores nacionales y con lo que tenía que ver con la chilenidad, con el compromiso con la tradición y también con los ingredientes locales. Entonces, en realidad sí fue algo que me cayó como anillo al dedo, me familiaricé súper rápido, entendí el concepto de José Ramón también súper rápido, no fue algo que se me haya hecho difícil. El concepto de chopería es algo muy bonito, ¿cachai? Muy lindo, poco valorado, quizás las fuimos perdiendo. Hoy en día las choperías están básicamente tomadas por chinos, ¿cachai? Como el Cantábrico, que el dueño hoy es chino. Al frente tenemos el Costa Bright, también los dueños son chinos. El Eje Alameda, me atrevería a decir que el 80% de los bares choperías también ya están tomados por chinos. Entonces como que regalamos esa tradición, que ellos la siguen manteniendo, pero no con el mismo cariño, con el mismo apego que nosotros. Y bueno, ese año llegué más o menos el 2015-2014 a José Ramón, y de ahí en adelante estuve 3-4 añitos pegado en el local.
más o menos identificando cuáles eran los factores comunes de las choperías, y me fui encontrando obviamente con toda la paleta de sándwiches que comemos, pero aparte con que había chicha, que había en algunos sidra, que en otros había cerveza. Nosotros fuimos optando por la cerveza artesanal, porque también el tema de la cerveza artesanal y el compromiso con los pequeños productores es algo que a nosotros, o por lo menos a mí, me ha movido siempre. Y bueno, esa fue mi llegada a José Ramón. Increíble, ha sido una trayectoria llena de altos y bajos, me imagino, que marcan también. Claro, claro. O sea, nos ha tocado años difíciles también. Bueno, yo salí de José Ramón durante 6 añitos, 7 añitos. Y todo ha cambiado. O sea, tuvimos la pandemia, tuvimos el estallido social. Nosotros estamos a un costado de la Alameda. Entonces, obviamente, nos pegó fuerte. Quiero seguir en materia de José Ramón. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hace distinto a José Ramón? Bueno, José Ramón lo hace distinto, que varias cosas, tenemos varias cositas que yo creo que nos hacen distinto a otros restaurantes o a otras choperías más que nada. El compromiso con la estacionalidad, el compromiso también con los pequeños productores o con nuestros proveedores. Me atrevería a decir que conozco a cada una de las personas que nos trae los ingredientes al local. Yo creo que sí, lo confirmo, lo confirmo. Conozco a todos los proveedores que nos traen los productos con los cuales nosotros cocinamos, y eso yo creo que nos hace diferente al resto de los restaurantes, también que es algo que nosotros venimos trabajando desde el principio, con el reciclaje, con mantener puntos limpios de reciclaje, con mantener, no sé, las cicleteras, ¿cachai? Nosotros tenemos nuestra cicletera hace 10 años allá afuera. Eso. El compromiso y el vínculo que generamos con nuestros proveedores. La cicletera, para la gente que no entiende, ¿qué es? El estacionamiento de bicicleta. Nosotros tenemos una cicletera acá abajo, tú puedes venir a José Ramón en bicicleta, si es que vives cerca o no tan cerca, amarrar tu bicicleta afuera y vas a estar en un lugar seguro. También nosotros nos preocupamos en algún momento de que la gente que trabajara con nosotros, que trabajaba en ese momento, ojalá hiciera deporte, ¿cachai? Ojalá pudiera venir al José Ramón y pudiera dejar su bicicleta estacionada afuera. Me atrevería a decir que hoy día son 7, 8 los chiquillos que vienen en bicicleta a trabajar, y eso es súper... O sea, llegáis al hacer deporte, llegáis con otra energía, llegáis un poquito más liviano, entonces es algo que es totalmente recomendable. ¿Lo aplicas también para tu día a día? Cada vez menos la bicicleta. Me alejé un poco de la bicicleta, pero me acerqué al fútbol, que es una de mis pasiones también. ¿Qué significa para ti trabajar en proyectos vinculados a la comunidad y a la tradición? Para mí es clave trabajar con las comunidades, clave trabajar con la tradición, mantener viva la tradición, rescatar las tradiciones, que no se pierdan. Es clave, yo creo que es parte de lo que me mueve en el fondo. O sea, mantenerme activo como cocinero sí o sí implica, y sí o sí va a siempre implicar mantener un vínculo con los proveedores y trabajar con la comunidad, habitar el lugar donde trabajo, habitar el lugar donde vivo. Yo creo que ya es parte, la tengo incorporada en mi chip, ¿cachai? Es algo que no me puedo hacer el loco, ¿cachai? Perfecto, no negociable. Claro, innegociable, y es por la personalidad, yo creo, ¿no? Si bien aquí es una chopería, están muy ligados a los vinos naturales. ¿Cómo Sí. encajan en tu concepto? ¿Cómo los desarrollas? ¿Cómo los ves? Dentro de la misma estructura que ocupábamos con la barra, precisamente se incorporaron cervezas artesanales en un momento que en Chile están en auge, se podría decir, que estaban recién empezando a brotar ciertas cervecerías. Podría hablar de Spo, que ya creo que cumplieron 12 años, 13 años hace poquito. Hasta Pronto, Jester, que eran cervecerías emergentes en ese momento. La necesidad de ellos de vender y la necesidad nuestra de ofrecer algo distinto a lo que estaba en el mercado fue lo que nos llevó a vincularnos siempre con estos pequeños productores. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Aparte que a mí me gustaba mucho la cerveza artesanal. Salí a tomar en algunos bares cerveceros, que en ese tiempo, como te repito, el 2014-2015 había un poquito, Depósito Zapata, Pepperland, que estaba por ahí en Santa Isabel. Luego algunos años abrió el Honesto Mike, pero había poca oferta y también había muchas ganas desde el mundo cervecero de entrar en el mercado y de mostrar sus propuestas en el fondo. Acá lo que nosotros postulamos en este sentido es siempre ser la vitrina
de estos pequeños productores. Y así es como también llegan los vinos, ¿cachai? En el caso de los vinos pasó que vino un chef invitado desde Francia, o sea, desde Colombia, que tiene un restaurante, es un francés que tiene un restaurante en Colombia, nos visita y él llega hablándome de los vinos naturales. Yo poco sabía, aunque de repente uno ve el concepto como más lejano, estamos muy cerca y familiarizados al concepto de vinos naturales. En el fondo es lo que tomaban antes los viejos y lo que se tomaba en el campo, ¿cachai? Entonces, de la mano de Christophe me nace la inquietud, él se devuelve a Colombia, me deja con esta inquietud acá. Mágicamente aparece Alex Ibarra, que es filósofo, si no me equivoco. Disculpa, Alex, si es que me equivoqué, pero me parece que es filósofo el Alex, y coincidentemente me trae a Louis Antoine, que es un vendedor de vino, un sommelier, que le adjudican haber descubierto o redescubierto la cepa país en Chile. Bueno, viene Louis Antoine, me trae compartimos un par de vinos y una larga sobremesa, y quedé con el concepto súper enganchado. A los 2 días ya tenía 3-4 contactos de proveedores de vinos naturales. Alex me ayudó mucho también, Louis Antoine también me recomendó a sus colegas viñateros que vinieran a ofrecer sus vinos para acá. Y básicamente tiene el mismo concepto que te he hablado de la comida, de la cerveza, es tener el vínculo directo. En el caso de los vinos naturales, por si alguien no lo conoce, son vinos que tienen poca intervención o nula intervención de máquina, es todo hecho a mano. Muchos de estos vinos no tienen procesos químicos en su elaboración, y son verdaderas joyitas que muestran el terroir, que muestran el jugo de la uva mismo, que muestran las levaduras nativas de la zona donde se cultivaron y donde se produjo el vino. Así que son joyitas que nosotros acá las tenemos a la vuelta de la esquina, y en realidad nos salimos de los vinos de góndola de supermercado, ¿cachai? Que también es otro mundo. Yo no estoy diciendo que los vinos de góndola o que los vinos que ofrecen empresas más grandes sean malos, pero los vinos naturales son verdaderas joyitas, y que vale la pena probar, que tienen mucha historia, que tienen mucho cuento, y eso, afuera los valoran un montón y nosotros acá le damos poca cabida a ese mercado, y bueno, ahora José Ramón es vitrina también para ellos. Quiero seguir por la misma línea de los productores. A lo largo de las respuestas que me has podido dar, has dejado claro la importancia de los productores y los proveedores en tu desarrollo como tal, en tus propuestas como José Ramón, en tus proyectos quizás personales. Pero creo que me describas cuál es la importancia que le das tú mismo a los productores, a los proveedores para el desarrollo de tus propuestas. Mira, yo creo que es clave, es tan clave que es como que cuando tú lográs generar un vínculo con el productor, es capaz del mismo productor decirte si lo que te está vendiendo está bueno o está malo. Cuando generáis un vínculo con un productor, terminas aprendiendo más del producto, ¿cachai? Del producto mismo. Se te va a poner el ejemplo de Carlos Fraser, que trabaja en La Vega, vendedor de papa. Él debe llevar 60 años vendiendo papa, ¿cachai? Conoce cada una de las variedades de papa que transitan en el mercado en Chile. ¿Quién mejor que él para aconsejarte cuál papa comprar para la cazuela, ¿cachai? ¿Qué papa te conviene comprar para papas fritas? ¿En qué temporada? ¿Cuál es la papa vieja? ¿Cuál es la papa nueva? ¿Cómo viajó la papa? Si viajó en buenas condiciones o viajó en malas condiciones, si es que esa papa sirve para no sé, para hacer ñoqui o no. Y eso obviamente como cocinero, como chef, tú podéis desarrollar, o una papa cualquiera la podéis transformar en una papa ñoqui y no hay problema. Pero obviamente que desde la materia prima y desde gente que conoce tan bien la materia prima como los mismos proveedores, aprendí mucho más y mucho más rápido. Hubo una historia que me contaste fuera de cámaras que sucedió directamente con una proveedora en este sentido. Aquí en José Ramón tiene algo característico, que son los sándwiches con marraqueta. Claro. Quiero que me cuentes un poco esa historia. Bueno, nosotros trabajamos con una panadería hace harto tiempo atrás, desde la apertura de hecho del restaurante. Ese proveedor de pan hacía un súper rico pan, nos hacía el pan a pedido como nosotros lo pedimos, que en realidad es una característica un poquito más chico, es de 140 gramos en vez de 170, pero no teníamos el horno tradicional chileno, es algo que nosotros habíamos tratado de buscar y que no habíamos encontrado. Y bueno, siempre aparecen los amigos. En ese caso, en algún momento por ahí, la historia de un amigo, Juan Pablo Milik, que es el jefe de salón del barrio de Picle, sube una historia comiendo barraqueta por ahí en Franklin y le pregunto: oye Juanpi, mándate el dato.
me manda el dato de la señora Cecilia, un saludo para la señora Cecilia, un amor. Me recibe en su panadería que queda en Santa Rosa con Franklin, una panadería que debiese ser museo, ¿cachai? Que tiene una importancia y una relevancia para nuestra cultura que hoy en día es intangible. Conozco a la señora Cecilia, una señora, un amor, ¿cachai? Pero cuando me recibió me dice, ¿cuánto pan querí? ¿A qué hora? ¿Dónde te lo despacho? ¿Y cómo me vaya a pagar? Le di las indicaciones y al otro día a las 9 de la mañana tenía la marraqueta acá. Y fue un gusto hacer trato con ella, pero yo creo que lo más importante fue conocer la panadería, conocer la importancia de los hornos antiguos chilenos, que son en el fondo hornos de 7 metros por 14 metros de largo, con un piso de cemento, de ladrillo, que se mantienen todo el día prendidos, ¿cachai? No bajan de los 180 grados. Y bueno, que de ahí tenemos nuestra marraqueta, una marraqueta con piso. De hecho, la panadería superior quedó dentro de las mejores 20 panaderías de Chile ahora hace poquito, quedó en el ranking, no ganó, pero está en el ranking de las mejores 20 y eso a nosotros nos deja súper contentos de saber que estamos trabajando igual con los mejores. Bueno, y la calidad de la marraqueta cambia mucho, la miga, la corteza del mismo pan. Y aparte de eso, trabajar con una panadería que hace el pan a mano, que no pasa por una máquina, en el fondo la marraqueta, son irregulares, nos trae problemas, a veces la gente no entiende que una marraqueta si hecha a mano no va a salir siempre igual, pero tratamos de nosotros también de ahí de contar un poquito el rollo de la panadería y sumarle valor a lo nuestro. Siguiendo la línea de esta historia o algo en particular, tú subiste un video en la panadería, se fue viral, llegó a Test Atlas y cuéntanos un poco sobre eso. Claro, fue un día súper particular el día que nos pasó eso, o sea, que me pasó particularmente en mis redes sociales. Yo generalmente subo videos o estoy subiendo en mis redes contenido diario de lo que estoy haciendo. Si voy a La Vega, un videito de La Vega, si estoy comprando fruta, el de la fruta, el del poroto verde, etcétera. Y hice un videito en ese primero o segundo encuentro que tuve con la señora Cecilia. Y bueno, el video se fue viral, como decís tú, le fue súper bien al video por lo cálido que es estar dentro de una panadería y poder presenciar el horneo del pan, la manipulación de las herramientas, paletas de los mismos 14 metros de fondo que tiene el horno, la manipulación del pan. Se fue viral, llega a Test Atlas y de un día a otro ya también lo había republicado Marca Chile. Y bueno, se fue viral la señora Cecilia, se hizo súper conocida, no creo que a raíz de ese video, pero sí fue un impulso para su panadería y para su producto, lo que vende, lo que ella ofrece, que también es de primera calidad. Entonces nosotros felices de haber aportado en ese trampolín. ¿Cambió la relación después con la señora Cecilia? Sí, ahora, o sea, yo siempre la quise, ahora ahora se quieren mutuamente. Ahora nos queremos mutuamente, claro. Perfecto, claro. chef. Sí, es una súper buena relación con la señora Cecilia, en realidad ella un 7, siempre se ha aportado un 7 con nosotros. Patrimonio vivo, los invito a todos los cocineros, en realidad invito a los estudiantes de cocina, a los liceos técnicos, a los colegios de básica que involucren a los niños con este tipo de espacios. La señora Cecilia, estoy seguro que está feliz de recibirlo en la panadería, sobre todo a los estudiantes, para que vean, para que presencien lo que significa una panadería tradicional chilena y no la clásica de horno de acero inoxidable o congelado, ¿cachai? Chef, quiero volver hacia el pasado y quiero hablar sobre la transición que tú viste de la vieja escuela de cocineros a la actual. Tienes estas dos perspectivas. Quiero que me comente un poco de eso. Bueno, tengo las dos perspectivas y las dos tienen cosas bonitas y cosas también no tan bonitas, ¿cachai? En el caso de la vieja escuela, obviamente mucho más estricta. El caso de las cocinas más antiguas, problemas de salud mental, de ciertas adicciones con el alcohol, con algunas drogas, ¿cachai? Cosas de las que yo creo que hoy día se habla más. Pero desde el punto de vista culinario, yo creo que nosotros, o yo particularmente, tuve súper bonitas experiencias. En el Ébano conocí un par de cocineros que, bueno, el mismo Gonzalo Villaló, que era uno de sus dueños, que falleció. También en el otro par de cocineros también ya no están con nosotros, pero son cocineros que marcaron mi carrera como cocinero, ¿cachai? Marcaron mi manera de ver la cocina, de entenderla como profesión, como un oficio, que no era un juego, ¿cachai? También de solucionar problemas en tiempo récord, ¿cachai? Si no tenía una bechamel, puta, no te quedáis mirando a que aparezca la bechamel,
ponte a hacerla de chamel, ¿cachai? Si se te acaba una salsa, bueno, y está la comanda ahí, dale, hay que sacar la comanda, hay que sacar el plato ahora, ¿cachai? No puedes esperar 10 minutos más. Entonces, ese sentido de urgencia, ese sentido de que tenéis que hacer las cosas porque, bueno, ya está vendida la comanda, ¿cachai? Y ya está vendido el plato y está ahí en la cocina para cocinar. Ya no sé si pasa, si ocurre tanto, ¿cachai? Hoy en día las generaciones nuevas son un poquito más pasivas en ese sentido. También, obviamente, vienen con mucha más información. TikTok y Instagram ayudan harto a que nosotros creamos y pensemos que está en lo inmediato. Igual me considero un cocinero joven, ¿cachai? Entonces hay hartas cosas que uno rescata de redes sociales, pero que en la práctica llegar a un producto como te lo muestra Instagram o como te lo muestra TikTok no es tan fácil, ¿cachai? Entonces esa parte de llegar a la receta perfecta yo creo que es rescatable de las viejas generaciones y de las nuevas generaciones las ganas de querer hacerlo rápido, también de hacerlo, no soñar con hacerlo, sino que llegar a hacerlo tangible. Yo creo que tiene que ver con las nuevas generaciones, con los cocineros nuevos, que nada les parece un sueño, que todo les parece súper alcanzable. Y eso yo lo encuentro valorable, creo que tiene que seguir ese camino, obviamente con la responsabilidad que eso conlleva y con las ganas también. Que yo creo que lo otro que pasa con los cocineros más jóvenes es que se frustran muy rápido también, ¿cachai? Que también tiene que ver yo creo con las redes sociales. El camino de un cocinero joven tiene que ser 100% dedicado a la cocina. O sea, no hay otra manera de cocinar y de que el plato te quede como lo viste en redes sociales si no es cocinando e intentándolo 1 y 10.000 veces, ¿cachai? Finalmente llegáis a tu receta propia y yo creo que es lo que se le valora al cocinero más joven. ¿Con qué generación te quedas? Con el híbrido. Dejémoslo ahí. Con el híbrido, sí. Perfecto, chef. ¿Te gustaría trabajar en el extranjero? A mí sí me gustaría trabajar en el extranjero. Creo que es una deuda que tengo conmigo mismo. Quién sabe si se abre alguna ventanita por ahí. Por el momento no se ha dado, por temas personales, más familiares quizás. Decisiones que te toca de repente tomar en el momento. Y sí, claro, una deuda. Me gustaría trabajar en el extranjero en algún momento, más que una pasantía en el fondo, que una pasantía quizás es muy cortito para mí decir, oye, no, pasé 1 mes, 2 meses por algún restaurante o por algún continente. A mí me gustaría hacer un ratito carrera, un ratito me atrevería a decir un poquito más de 1 año, quizás. Partir de cero en otro lado, encuentro que es un bonito y un gran desafío, ¿cachai? Pero por el momento está ahí, stand-by. ¿Qué principios y filosofía tienes al formar equipos? Y tomado eso, ¿cómo haces para que crean tu relato? Para hacer equipo, yo creo que primero que nada es imposible. Hay equipos que se van por una línea, de repente más estricta, o otros muy libres, ¿cachai? Yo creo que existe el híbrido. Me gusta siempre agarrar como distintos componentes, en el fondo el agua y el fuego, ¿cachai? Con el tiempo me he dado cuenta que son complementos, que funcionan súper bien y pasa lo mismo en las cocinas. O sea, de repente tú podés creer que la persona A no se va a complementar con la persona B porque son muy distintos a la vista y termináis dándote cuenta que tienen muchas cosas en común, que son capaces de trabajar súper bien juntos y que se complementan, que terminan finalmente aprendiendo mucho uno del otro. Y eso yo creo que me ha llevado a generar buenos equipos y a generar vínculos de confianza. Hoy en día me toca una pega un poquito más administrativa, pero de todas maneras cuando hace falta o cuando se requiere dar el ejemplo en la cocina, no me queda más que darlo y yo creo que está perfecto, ¿cachai? Las veces que se necesite presencia práctica en el fondo, ahí estoy y yo creo que eso es lo que va convenciendo al equipo, porque pasa harto, yo creo, todos los chefs o a todos los cocineros que van subiendo en el fondo en el camino de ayudante de cocina hasta poder liderar una cocina, te vas encontrando con que tenéis que trabajar en planillas, trabajar en los costos, trabajar en programación, ¿cachai? En programar la semana, trabajar en ingredientes, trabajar en el próximo semestre. Y eso conlleva muchas horas de computador, lleva muchas horas también de investigación
y esa investigación no se hace solo, que en este caso por lo menos depende de mí, dependo de mis tiempos, y hay que tener claro que nunca hay que dejar de lado ni una ni la otra, o sea, siempre hay que tratar de estar presente el máximo de tiempo en la cocina, y también hay que seguir avanzando en planilla, porque si no, no es sustentable, o si no, nunca va a llegar a un buen final si es que dejáis las planillas de lado, o si dejáis esa pega de lado de cotizar, de estar mirando, ¿cachai? Qué es lo que está pasando también en tu alrededor, y te enfocáis solo en la cocina, algo no estáis logrando, ¿cachai? Eso, yo creo que hay que buscar el complemento a medida que vais creciendo como cocinero, también como persona, te vais dando cuenta que cada vez es más importante estar ordenado, que cada vez son más importantes también los números para que el negocio funcione, si no, no funciona, ¿cachai? Y eso. Hablando de negocios como tal, quiero hablar de tus nuevos proyectos. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, esto es una super primicia, porque no hemos hablado mucho, no hemos hablado de hecho de Chancho 1, que es el nuevo proyecto que se viene con Ignacio Salazar, que es el socio de José Ramón, y Juan Piris, que es otro socio que se incorpora a los proyectos, en particular el del Chancho 1, que va a estar ubicado en el MUT. ¿De qué se trata el Chancho 1? Un poquito más también de lo mismo que hemos hablado, del vínculo con el productor, del uso de la materia prima al 100%, y de ese camino nosotros vamos a abrir un restaurante que se va a llamar Chancho 1, va a tener monoproducto de chancho, vamos a cocinar el chancho completo, lo vamos a suflar, vamos a hacer 4 sanguchitos de ese cerdo ya cocinado, pero por otra parte vamos a también tener charcutería y carnes maduradas de cerdo, jamones, etcétera, y también una carnicería a la chilena, o con ese concepto, también ocupando el 100% del cerdo, preocupándonos de nuestro proveedor. En este caso va a ser un proveedor de la quinta región costa, que tiene chanchos de libre pastoreo, que se alimentan de los residuos orgánicos de los supermercados de la quinta región, y que nos aseguramos de que hayan crecido en óptimas condiciones, de que se hayan alimentado bien, de que no estén hacinados, y también nos preocupamos de que cuando ya es nuestro el cerdo, ocuparlo al 100% y no generar más residuos, y darle valor a lo que hoy en día son los subproductos, ¿cachai? Las orejas de chancho, la cabeza de chancho, bueno, la prieta de las longanizas, que ya la hacemos, ciertos productos que de cierta manera no están tan bien vistos, vamos también a buscar de qué manera le podemos dar un valor agregado, y siempre ligado a la nacionalidad, bueno, al campo, al campesino, a las tradiciones. Bueno, por ahí va nuestro camino, nuestra búsqueda también. Quiero hablar de tradiciones, por eso mismo quiero saber cómo ves el panorama gastronómico chileno. Bueno, el panorama gastronómico chileno yo creo que está súper bien parado. Hay hartos cocineros, hay hartos chefs que están en procesos muy parecidos de investigación, de vinculación, de armar equipos, de ser cada vez más justos también con las personas con las que uno trabaja. En mi caso estoy siempre abierto, obviamente, a las críticas, y a aprender también de los colegas o de los mismos chiquillos con los que trabajo. Y eso, yo creo que estamos en un súper bonito escenario, en un súper buen escenario también. Hay cositas que a mí personalmente me gustaría que, como el sistema educacional o los institutos, agregaran dentro de sus mallas, ¿cachai? No sé, podría hablar del pescado, del uso del pescado y los mariscos. No sé, la mayoría de los institutos te pasan 2 reinetas para 6 personas, ¿cachai? Te dicen, ya llega la clase de fileteado de pescado. Bueno, ahí tienen una merluza y tienen una reineta, ¿cachai? Y con eso tú salías al campo laboral después, ¿cachai? Y no sabí la época de pesca permitida para ciertos pescados. No sabí reconocer si un pescado está 100% fresco, si viene un poquito de repente maltratado. Eso, no sabemos reconocer especies de norte a sur, no conocemos las vedas, no sabemos cuando un pescado, un molusco, está también fresco. Entonces esas son cosas importantes. Tenemos un mar infinito, ¿cachai? Entonces nos deberíamos caracterizar quizás más por el pescado y el marisco, y por los productos del mar, ¿cachai? También hay un trabajo quizás antropológico que tiene que ver con eso, con cómo se alimentaban hace 200 años acá, ¿cachai?
qué es lo que comían hace 250 años. Yo creo que tiene que ver más con algunas legumbres y algunos mariscos que con lo que nosotros conocemos hoy en día como las tradiciones chilenas. Bueno, ahí ya me voy para otro lado, pero yo creo que también hay un rescate y hay una peguita que hacer por ahí, principalmente con la de los pescados y los mariscos, con el reconocimiento de lo que tenemos en el mar y el uso del pescado y el marisco. Yo creo que el cambio va más allá del cocinero, de hecho, va más allá de la escuela. Yo creo que los niños tienen que estar más vinculados a los pescados y los mariscos, las familias en las casas tienen que saber reconocer una especie. Hay pescados que en las caletas las botan porque nadie las ocupa, ¿cachai? Tú puedes ir a cualquier caleta del litoral central y encontrar jurel a 2, 3 lucas y los pescadores terminan botando porque es un pescado que no es tan cotizado, se podría decir. No, la gente no anda buscando comer jurel porque tiene asociado el jurel en tarro, ¿cachai? Por otra parte, los hijos de pescadores tampoco ya quieren ser pescadores, entonces hay ciertas tradiciones, ciertas cositas que sin querer o puede ser que también queriendo se vayan perdiendo. Chef, para finalizar, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones? ¿Qué consejo les doy? Bueno, mirar en su interior, mirar en sus recuerdos de infancia quizás, mirar en las cosas que principalmente les gustan, cuáles son las cosas que les gustan hacer, también plantearse desafíos importantes, plantearse desafíos que parezcan imposibles. Yo creo que todo se puede, ¿cachai? Yo creo que estamos cerca, de repente los cocineros, los chefs se ven un poquito lejanos, ¿cachai? Me he dado cuenta en el último tiempo que en realidad no, en realidad para los nuevos cocineros yo creo que lo importante es entender que el chef que tú admiras es una persona igual que tú, una persona que sale a comer, que sale al supermercado, que va a la feria, que hace su vida cotidiana, que tiene amistades, que hace otras cosas más que cocinar. Y es importante también mantenerse aterrizado en ese sentido. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender que tienen que aplicar las técnicas aprendidas en la escuela y no dejar de lado el oficio y dedicarle tiempo al oficio también. Yo considero que la carrera de cocinero o de chef es mucho más oficio que el mismo cartón y es súper importante tener eso claro, y también entender que ser mejor cocinero o ser el mejor chef o estar de moda o aparecer en un diario, en una revista, solamente es eso. No significa mucho más que eso. Tú al otro día seguís siendo la misma persona, seguís haciendo las mismas cosas, seguís trabajando, seguís soñando, seguís luchando. Entonces eso, aterrizar la idea, ponerse objetivos, cumplir los objetivos, soñar, cumplir los sueños y meterle a fondo para que eso pase, trabajar duro también para que eso pase, entender también para los más chicos, entender que hay periodos, ¿cachai? Donde tú te tenés que sacar la chucha, tenés que trabajar a fondo, tenés que trabajar un poquito más que tu compañero que lleva 10 años trabajando porque estáis en una época donde absorbís más, donde necesitáis tener información más rápida, donde también tenés que, de cierta manera, pulir tus habilidades como culinarias, ¿cachai? Nadie nació cortando micro chiffonaje, ¿cachai? O cortando un micro brunoise. Eso lo aprendís con el tiempo, lo aprendís con la práctica, con sacos y sacos de cebolla, ¿cachai? Con sacos y sacos de otros ingredientes. Se te va a quemar la vida, ¿cachai? Vaya a tener frustraciones, obviamente, como todos las hemos tenido. Yo creo que esto es cíclico. De repente le pegáis, ¿cachai? Te va bien y de repente otro día tenéis frustraciones. Es importante hablar de las frustraciones, es importante soltar las frustraciones, ¿cachai? Nosotros hoy día estamos hablando de José Ramón, que es un proyecto hermoso, muy lindo, que ojalá que sea eterno, pero personalmente he pasado por otros restaurantes o he pasado por otros proyectos personales que no me ha ido tan bien y que también he sabido o he tenido que saber lidiar con esa frustración, que en el fondo es como básicamente perder un hijo, ¿cachai? O pensaste que te iba a ir muy bien, soñaste que te iba a ir muy bien, no cumpliste esa meta, tenés que seguir dándola al otro día porque la vida sigue y hay que saber reponerse a esas adversidades. Pero yo creo que el camino es ese, nunca soltar los sueños, nunca soltar las ganas de querer ser mejor persona y mejor profesional también. Mario Salazar, chef, muchísimas gracias, un honor. Listo. Gracias a usted. A tu próximo episodio. Chao, chao. Listo.